Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. El Señor nos regala una nueva oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Lo que la Biblia dice. Les saluda con cariño John Gómez y también Edward Molina, licenciados en teología. Y hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos ustedes que nos escuchan. El tema para hoy se titula Lo que la Biblia dice acerca del cambio de vida. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Cuando nos damos cuenta que vamos por un camino equivocado, es allí donde necesitamos un cambio de vida. Cuando hay aspectos en nuestro corazón que sabemos que no honran a Dios, sino que vamos tomando un camino que es el que a Dios no le gusta, es necesario un cambio de vida. Y por eso se hace muy importante el tema que tenemos en este momento. Sí, John, lo que la Biblia dice, un cambio de vida. Solo es posible con la ayuda de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Bondadoso Señor, en este momento creemos en ti y sabemos que tú existes, eres real y te invitamos para que seas tú nuestro maestro, nuestro guía. Al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablando de un cambio de vida, John, hay muchas personas que se esfuerzan, luchan por cambiar y algunas lo logran en parte cuando tienen una buena fuerza de voluntad, pero hay otras que no tienen tanta fuerza de voluntad, se esfuerzan bastante, se cansan y algunos llegan hasta suicidarse inclusive cuando ven que no logran el cambio que ellos quieren en sus vidas. Y es que hay situaciones en nuestra vida que así tengamos mucha fuerza de voluntad, como que nos exceden. Hay situaciones que son muy grandes, muy complejas, y entonces es allí donde como que decimos, ¿y cómo hago? Porque quiero cambiar esto, pero no sé cómo hacerlo. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor Jesús estuvo en este mundo, nos dio su ejemplo, y además de eso murió en la cruz del Calvario para pagar esa deuda que teníamos con el cielo. Y es a través de su gracia, su amor por nosotros, su comprensión, que es posible que nosotros podamos obtener un cambio en nuestra vida real y significativo. Y es que en la Biblia encontramos muchas promesas que nos hablan acerca del cambio que puede ocurrir en nuestra vida. Una de estas promesas maravillosas se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿cómo nos dice esta promesa especial de la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí hay un secreto, estar en Cristo, ¿verdad? Dice, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo he hablado con algunas personas que me dicen, es que yo me he portado muy mal. Yo le he hecho daño a mi familia, le he hecho daño a mis seres queridos, me he hecho daño a mí mismo y a la sociedad. ¿Será que hay oportunidad, hay perdón para mí? ¿Puedo yo cambiar, puedo ajustar mi vida o ya será demasiado tarde para mí? Entonces lo que nos encontramos en este pasaje es algo muy especial porque nos dice que cuando decidimos estar en Cristo, entonces ahora podemos ser unas nuevas criaturas. Por supuesto, cuando cometemos errores en nuestra vida, siempre habrán consecuencias y algunas de esas consecuencias nos acompañarán por toda nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos ofrece la posibilidad
de reconocer nuestros errores, la posibilidad de cambiar de rumbo a nuestra vida y transitar por el camino que Él quiere que nosotros andemos. Entonces, qué bonita promesa esta que nos dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas entonces quedaron atrás y aquí son hechas nuevas todas las cosas. Efesios capítulo 4 versículo 22, también allí en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces aquí nos habla de esa posibilidad que tenemos como seres humanos de que haya un día en nuestra vida que tomemos la decisión y digamos: a partir de hoy, en el nombre del Señor, voy a ser diferente. Y entonces aquí nos dice que podemos despojarnos de ese viejo hombre. No solamente habla esto para los hombres, sino también para las damas, ¿cierto? Es decir, de esa vieja persona. ¿Y cómo está esa vieja persona? Dice, está viciado con los deseos engañosos, es decir, todo tipo de malos hábitos, de circunstancias que sabemos que nos hacen daño, sean grandes o sean pequeñas, porque alguien podría decir: bueno, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no hago nada mal a nadie. Aún así hay cosas en nuestro corazón que debemos dejar atrás. Entonces el Señor nos invita a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, pero esto veremos un poco más adelante, que no ocurre solo por nuestra obra, que nosotros debemos decidir cambiar, pero que es el Señor que nos transforma. Bueno, ahí dice despojados del viejo hombre. Pues eso es fácil leerlo, ¿cierto? Y decirlo. Pero ¿cómo se hace eso? Y bueno, el profeta Ezequiel nos da parte de la respuesta. Y es que eso lo hace Dios. Y por eso el texto dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios obrando en nosotros, ¿verdad? Porque mire, todo eso que acabo de leer, John, es algo que Dios va a hacer. Eso está en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Así es. Entonces es ese Dios trabajando en nosotros. Pues Él dice arriba en Efesios: despojados del viejo hombre, pero realmente quien nos ayuda en ese trabajo a despojarnos de ese viejo hombre es Dios, según el profeta Ezequiel, ¿no? Porque es Dios trabajando allí como el médico, el cirujano, quitando aquello que nos está haciendo daño y aliviando nuestra salud. O sea que cuando un corazón está malo, ya no funciona bien, hablando de lo biológico, entonces, bueno, se puede hacer alguna cirugía para corregirlo, ¿cierto? Sin embargo, a veces ya el corazón dice no más y se hace necesario un trasplante de corazón para que el cuerpo funcione bien. Entendemos nosotros que cuando estamos hablando de los malos hábitos, no se trata de que haya una pieza en nuestro cuerpo o un órgano que podamos decir: sáqueme este y póngame el otro. Porque no podemos decir: sáqueme el cerebro, que es aquí donde está todo lo bueno y todo lo malo, y póngame otro físicamente. Pero aunque físicamente no hay una cirugía para eso actualmente, sí podemos hacerlo a través de la transformación que Dios nos ofrece. Amén. Por eso el Señor dice: les daré un nuevo corazón, refiriéndose a esa mente que controla nuestras acciones, nuestros pensamientos. Por eso, entonces, estos dos pasajes se conectan, porque en Efesios decía: despójense del viejo hombre. Pero ahora, ¿cómo se hace eso? Pues se hace transformando la mente, el corazón. El cuerpo irá para donde lo mande la mente, ¿cierto? Por eso el Señor nos ofrece una transformación total. Y este pasaje que acabas de leer de Ezequiel 11 se complementa muy bien con el que aparece en Ezequiel 36, 26, que nos dice de la siguiente manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra. Me gusta el verbo como dice, pondré o haré, es Dios trabajando en nosotros. Es Dios entonces que nos hace este trasplante de corazón y no nos pone uno viejito, sino que dice aquí que nos da un corazón nuevo. Entendemos entonces que estamos hablando aquí no del órgano que bombea sangre, sino de todo nuestro ser, ¿sí? Ahora el Señor transforma nuestro carácter, pero está prometido, conforme lo vimos unas semanas atrás, que cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos, también habrá una transformación corporal, ¿sí? Si alguna persona fue al descanso de la muerte con alguna enfermedad física, pues cuando el Señor lo traiga de la muerte en la resurrección, ahora su cuerpo estará restaurado. También el que llegó vivo al momento del regreso del Señor, si ha enfrentado algún problema con su salud, pues Dios le transformará. Pero qué bonito es saber que no tenemos que esperar a que venga el Señor en las nubes de los cielos para que nuestro carácter y nuestro corazón sea transformado, porque el Señor nos ofrece darnos un nuevo corazón y ponernos un nuevo espíritu. A veces yo me he encontrado con alguna persona que me dice, por más que intento, no logro cambiar. Bueno, es posible que tu corazón, tu mente ahora necesite un trasplante, digámoslo en ese término, ¿no? Una limpieza de mente, de corazón. Otra persona escuché que decía, no estudie la Biblia porque le van a lavar el cerebro, no vaya a una iglesia, no se congregue porque le van a lavar el cerebro. Y yo le he dicho a la gente, es cierto, venimos al Señor con nuestro corazón y con nuestra mente llena de malos hábitos, de malas conductas, con nuestra familia a veces en problemas, deshecha, con problemas de salud, con situaciones complejas, y Dios nos lava. Nos lava la mente, nos transforma. Entonces es lo que está diciendo la Biblia, no son nuestras palabras, sino que lo está diciendo aquí la palabra del Señor. Ahora, a veces nosotros nos juzgamos mucho por nuestro pasado y decimos, es que yo hice esto, yo hice lo otro. Y como decía hace un momento, sí hay consecuencias que nos acompañan durante toda la vida. Pero ¿qué hace el Señor cuando nosotros decidimos entregarle todo nuestro corazón? Cuando nosotros decimos, Señor, reconozco mi error, reconozco mi pecado, límpiame, Señor, transfórmame. ¿Qué dice Isaías capítulo 43, versículo 18, acerca de lo que el Señor hace cuando decidimos tener un cambio en nuestra vida? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea que nos invita a olvidarnos de todo ese pasado, dejarlo allá atrás, porque generalmente cuando uno se acuerda de las cosas pasadas es para traer problemas otra vez. Entonces dice, déjenlo allá atrás. En otras palabras, el Señor nos perdona, el Señor transforma nuestra mente, pero ahora nosotros a veces queremos seguir atados a nuestro pasado. Claro, no se trata de decir, yo no hice nada, yo no cometí errores. No. Pero lo que se trata es, si Dios me perdona y me da una nueva vida, pues puedo yo entonces crecer en esa nueva vida, dejando mi vida pasada atrás. Quiere decir que aquí nos habla implícitamente del perdón. Dios me perdona. Y nos habla también de la restauración. Dios no solamente quiere perdonarnos, sino que también quiere restaurarnos. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, entonces nos vemos que a veces es difícil. Quiero cambiar. Lo he intentado de una u otra manera. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Puedo yo hacer ese cambio de corazón por mí mismo? ¿O cómo es que habla la Biblia acerca de ese cambio? ¿Puedo lograrlo por mis propias fuerzas sin la ayuda de Dios? ¿O cómo es que podemos cambiar realmente nuestro corazón? Bueno, antes de leer el texto, quiero hacer énfasis en que los textos que leímos anteriormente nos hablan de que Jesús es la persona que ha prometido obrar un cambio en nuestra vida, una transformación. Y Él es el secreto del cambio. Ahora aquí nos dice, ese cambio tiene una manera de efectuarse, ¿cierto? Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
Es decir, que con jabón o con cualquier otro detergente que usemos no será posible quitar la mancha del pecado. Es solamente a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Muy bien, y Mateo capítulo 19, versículo 25 dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque si cuando miramos nuestra vida decimos: no, definitivamente no puedo cambiar, no puedo cambiar. Y yo he escuchado personas que también dicen: pero es que mis abuelos fueron así, mis padres fueron así, y yo también voy a ser así. Pero no es eso lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces ellos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Aquí en Mateo 19, 25. Y dice que mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que es posible que estemos hablando hoy, que hoy nos escuche alguna persona que ha intentado cambiar, que ha intentado dejar sus malos hábitos atrás, que ha estado atado al vicio, a cualquier tipo de vicio que le hace daño, o alguna sustancia que le causa problemas en su vida y en su hogar. Puede que estemos hablando a una persona que esté ahí atada al licor, y que ese licor, cuando llega el sueldito, pues se gasta la plata y pasa hambre su familia, o no le deja esta circunstancia llevar la vida que quiere, o cualquier situación que sea la que estemos hablando, que nos ate y que nos sintamos esclavos de esta situación. Pues hoy queremos decirle: lo que para los hombres es imposible, para Dios es ¿qué? Posible. Para Dios es posible. Y el Salmo 51, versículo 10 también nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un corazón recto delante de mí. Entonces podemos notar que Dios nos da la oportunidad de cambiar, y por más que veamos que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Cuando Jesús habló con Nicodemo, recordemos que Nicodemo era un dignatario de los judíos, una persona muy importante y quería conocer de Jesús. Entonces fue a visitarlo de noche, ¿sí? Tenía como temor de que lo vieran de día con el Señor, así que él fue de noche, pero fue, ¿sí? Entonces Nicodemo empieza como a alabar al maestro y a decirles que nadie puede hacer lo que tú haces. Y el Señor Jesús le responde de una manera como muy tajante. Le dice ahí en Juan capítulo 3: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, debemos nacer de nuevo para estar en el reino de Dios. Ahora, también le dijo el Señor Jesús: te digo que el que no nace de agua y de espíritu, unas semanas más adelante les hablaremos acerca de esto, pero el que no nace de agua y de espíritu, dice aquí, no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es del espíritu. O sea que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en el corazón para poder entrar en el reino de Dios. Qué importante entonces es el cambio. Qué importante entonces es dejar nuestra vida pasada atrás, reconocer nuestros errores, dejarlos atrás y nacer para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, así es. Muy bien. Ahora hay una palabra que utiliza la Biblia para describir lo que Jesucristo nos ofrece. Y bueno, allí en Romanos 6:23 encontramos esa palabra. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. O sea, que el pecado entró en este mundo y trajo la muerte. Pero Jesús vino a este mundo, dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario, y de esta manera entonces nos regala la vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da, la vida eterna. ¿Cómo lo obtenemos? Pues cuando nosotros lo aceptamos, ese sacrificio en la cruz de Calvario hecho para redimir de nuestro pecado. O sea que aquí entramos en un tema muy específico, y es: Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos, porque quiere que seamos salvos y hagamos parte de la vida eterna. Pero el ser cambiados y el estar en la vida eterna no es algo que sea directamente la obra del hombre, en el sentido de que no hay ninguna obra que nos haga salvos,
Es decir, la salvación, la vida eterna, es un regalo. Un regalo, sí. Ahora, cuando nos dan un regalo, porque alguien puede decir, mire, le doy este regalo, yo tengo que tomar la decisión si recibo el regalo o si no lo recibo. O sea que si hay una obra aquí, y es la obra de recibir el regalo, es decir, de dejarnos transformar por nuestro Señor. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que estamos hablando aquí que la salvación es un regalo de Dios, que Dios quiere transformar nuestras vidas. Ahora, pero ¿cómo ocurre ese cambio? ¿No? Porque hemos hablado del cambio, hemos hablado de la necesidad de cambiar, hemos dicho que por nosotros mismos es muy difícil, que solamente con el poder de Dios y la decisión del ser humano es que viene el cambio a nuestra vida. Pero ¿cómo ocurre ese cambio? Leamos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, a ver cómo es que ocurre ese cambio. Bueno, aquí Pablo explica realmente cómo vivió ese cambio él, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el secreto está en abrir la puerta en nuestro corazón para que Cristo Jesús viva en nosotros. San Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, se efectúa un cambio cuando entra Cristo en nuestro corazón. No podemos dejar a Dios o sacarlo de nuestro corazón sin que haya un efecto negativo en nuestra vida. Cuando lo sacamos de nuestro corazón, ese cambio que se ha efectuado, pues ya no está en nosotros. Por eso la invitación es a que permanezcamos en Cristo todo el tiempo. Y quería mencionar sobre esto, ¿sí? Cuando queremos cambiar en nuestro corazón, entonces a veces queremos que ocurra algo mágicamente. Entonces voy a tal lugar o voy a que alguien haga una oración o alguna ceremonia para a partir de ahí ya no tener problemas con eso que tuve. Sin embargo, lo que está diciendo la Biblia aquí es que sí, Dios le entregamos nuestra vida y Él nos transforma, empezando desde nuestra mente. Sin embargo, cuando ocurren situaciones en nuestra vida, no podemos nosotros pensar que el cambio viene mágicamente, ¿sí? Sino que es necesario un proceso, un tiempo. Entonces, por eso decía Juan capítulo 15, versículo 4 que acabas de leer, permanezcan en mí y yo en vosotros. Entonces, no se trata esto del cambio de voy una sola vez a una ceremonia, alguien ora por mí y ya cambié y ya me olvido. No. Esto implica aceptar al Señor en el corazón, permanecer en Él y Él en vosotros, y de esa manera entonces empezamos a dar fruto, empieza nuestra vida a cambiar. A veces nos toca luchar. Usted mira ahí Pablo luchando contra las dificultades que tenía en su vida. Por eso Dios nos dice, permanezcan en mí, ¿sí? No es que digamos, hago una oración o hago una ceremonia como el bautismo y ya nazco y ya no tengo más luchas ni más tentaciones. No, lo que ocurre es entonces que ahora debo permanecer en el Señor para ir dejando atrás aquellas cosas que por años me ataron. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere Dios para con nosotros? Porque es que, digamos, Dios quiere transformarnos, pero ¿cómo es que permanecemos en Él? Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 16, nos dice que este es el pacto que haré con ustedes después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces notamos allí que Dios quiere transformarnos, Dios quiere ayudarnos, pero ese cambio para que permanezca en el tiempo, entonces implica algo muy especial que el Señor Jesús hizo, que fue hacer la voluntad del Padre Celestial. Es decir, yo identifico que debo cambiar, me entrego mi vida al Señor y ahora entonces Él me dice, permanece en mí
para yo poder entonces que ese cambio sea un cambio continuado. Y el Señor Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? Nos dio ese ejemplo de qué principio guió al Señor Jesús para llevar esa vida fiel, que es el mismo principio que nosotros debemos seguir para nuestra vida espiritual. Muy bien. Hay algo muy, muy importante que nos enseñó Jesús y se torna en un principio, realmente lo es, y es hacer su voluntad. En las oraciones que Jesús hacía, siempre expresaba el hacer su voluntad. Hebreos 17, por ejemplo, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, Él no vino a inventarse cosas nuevas, sino que ya estaba escrito de Él lo que iba a hacer. Él se sujetó a lo que está escrito. De igual manera nosotros debemos sujetarnos a lo que está escrito, a hacer su voluntad. Dice Juan 8:29 también: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, era obediente en todo. Siempre hacía la voluntad de Dios. Y en Juan 4:34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, hay muchos textos que nos enseñan que Jesús siempre estuvo obediente a la palabra de Dios. Muy bien, y eso también entonces nos indica que si queremos que haya un cambio en nuestra vida, queremos llevar una vida como Dios quiere que la llevemos, entonces debemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos habla de cuándo puede ocurrir ese cambio y esos cambios que tanto queremos en nuestro corazón. Y Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuándo es que puede ocurrir ese cambio en nuestro corazón? Muy bien. Precisamente cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y hacemos la voluntad de Dios, incluyendo el bautismo, porque también eso es importante. En Romanos 6:2 al 5 se nos menciona del bautismo, como también en Colosenses 2:12 y 13, que somos sepultados juntamente con Él a través del bautismo. Así que ahí es cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y obtenemos ese perdón de pecados. Quiere decir entonces que hoy debemos abrir la puerta de nuestro corazón al Señor para permitir que Él entre en nuestra vida. Así Amén. Que invitamos a todos aquellos que queremos cambiar, identificamos que hay cosas en nuestra vida que debemos dejar atrás, a que podamos nacer a una vida nueva en Cristo Jesús, y eso puede ocurrir hoy a través del milagro que Dios hace en cada uno de nosotros. Así que continuaremos estudiando acerca de este tema en nuestras próximas reuniones. Muy bien, vamos a orar. Bondadoso Señor, gracias por enseñarnos de ese regalo extraordinario que tú tienes para nosotros, el don de la vida eterna a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos saludos para todos y les esperamos en 8 días para continuar estudiando la palabra de Dios en su programa Lo que la Biblia dice. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.